Mira, esta historia. Entré arrastrándome a la oficina de mi jefe. Cerré la puerta y después de una pausa incómoda le pedí el día libre. Me preguntó cómo me sentía y rompí en llanto. Estaba profundamente cansada del trabajo, de la vida, incluso de mí misma. Es la historia de una locutora australiana. Dice por aquí mismo en este informe, esto no es un caso aislado. Según un reporte de Mercer publicado en 2024, el 82% de los trabajadores dice estar en riesgo de burnout, mientras que los empleadores solo perciben riesgo en el 45%. O sea que esto cada vez es tendencia, cada vez crece. Esto fue pues un informe del año pasado, pero todavía lo seguimos viviendo. Esta persona pues fue capaz, digamos, de entrar a la oficina de su jefe, decirle necesito el día libre, y se puso a llorar, pero no todas las personas entran a la oficina del jefe y son capaces de llorar y expresar por múltiples motivos. ¿Cierto? Así y tenemos historias como la de Víctor hoy, que también es un caso de agotamiento, de estrés, de burnout, hasta de ansiedad. Sí, es verdad. Yo recuerdo que yo trabajaba muy normal, pues tenía un muy buen ritmo de trabajo y disfrutaba demasiado mi trabajo. Pero llegó la pandemia y al trabajar en comunicaciones en un centro médico, el trabajo se incrementó el triple. Pues mucha gente se fue para la casa y el caso mío era todo el día en la oficina, todo el día en la clínica. Porque empezaron los reportes, todos los noticieros a pedir información de... Ya, pues claro, y tú en un centro médico pues había que generar información. Todos los días había que sacar un caso nuevo, un reporte, lo que fuera. Me tocó grabar de todo. Yo recuerdo que entré a la UCI cientos de veces. Obviamente al principio con el miedo de todo el mundo, lo hacían forrar a uno en plástico, con doble tapabocas, gafas. Era impresionante. Y obviamente los reportes de personas muertas, de personas muy graves. Hoy, algunos casos bonitos eran de personas que salían del COVID. Personas que las conectaban a dispositivos para salvarle la vida. Y uno veía todo eso, uno llegaba a la casa súper psicoseado. Claro. Hasta el punto, por ejemplo, que yo vivo en un primer piso, yo vivo en un tercer piso y mi suegro vive en un primero. Y yo mandé a todo el mundo para el tercero y yo me quedaba en el primero. Y por una ventanita yo saludaba a todos así porque yo decía, no me toque. Claro, claro. Yo llegaba, me bañaba. Voy a contagiar a todo el mundo. Lavaba la ropa. Allá nos hacían poner pijama de médico para no contaminar la ropa que uno llevaba. Y andaba en mi bicicleta, para no juntarme con nadie, iba en mi bicicleta y me volví en bicicleta. Y así transcurrí toda la pandemia. En un vuelo impresionante de 7 a 7 muchas veces, los 7 a 9 o 10. Pues eso era... ¿Sin horario? Sin horario. Sí. Cuando la pandemia bajó y empezaron ya las vacunas y todo el cuento, el voleo no mermaba. Seguíamos en el mismo ritmo. Aunque no hubiera esa dinámica. Exacto. Los noticieros seguían pidiendo todos los días noticias y había que alimentarlos y empezaron con las noticias ya no las negativas sino las positivas. Tantas personas salieron del COVID. Yo recuerdo que yo grabé un rescate ECMO. Una señora de 100 kilos estaba en embarazo. Dios. En la clínica general, el hospital general. Y yo me fui con todo el equipo de la clínica para poderla trasladar a este hospital y poderla conectar a un dispositivo que se llama ECMO. A mí me hizo pasar por enfermero, yo me fui con una cámara súper chiquita y grababa todo el procedimiento. Eso fue una experiencia espectacular porque la señora se salvó y salvaron al bebé. El bebé iba a costar 7 meses de embarazo. Qué belleza. Esperaba que llegaran los 7, hicieron cesárea. Y sobrevivió. Y sobrevivió, ¿no? Qué hermosura. ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Lo que hacían con entubar? No, este es como una máquina muy parecida a la esta corpórea. Lo que hacen es aislarle los pulmones del todo. Esa máquina reemplaza los pulmones, oxigena la sangre, mientras
bombardean con medicamentos el cuerpo para poder que se salve. Qué bien. Entonces ya empezamos a ver las historias conmovedoras, las historias bonitas, pero todos los días había que sacar noticias nuevas. Entonces el boleo nunca mermó. Cuando ya se acabó la pandemia y que ya empezamos todo normal, el boleo realmente nunca mermó. ¿Siguió? Ya, sí, ya no era tanto noticias de lo mismo, pero ya le decía, no, pues si en pandemia sacaba 4 notas, en un día normal puede sacar otras 4. Y muchas cosas eran para allá. O le decían a uno, la clínica aprendió que se pueden hacer muchas transmisiones con equipos muy básicos, entonces ya todo lo querían transmitir. Y entonces, no es que hubiera exceso de personal que ayudara, sino que seguía haciendo yo solo. Entonces, pero un agotamiento, un desgaste físico y mental. Físicamente, ¿qué empezaste a sentir? Como... Inicialmente, cuando habían eventos muy grandes, la falta de sueño. Yo me quedaba pensando cómo voy a armar, cómo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo lo vamos a hacer, desde dónde, cómo, dónde. Y me la pasaba toda la noche trabajando. O sea, con todo ese trabajo que tenías y no podías... No podías pensar bien. No te podías desconectar literal del trabajo. Como un primer aviso, trastornos del sueño, ¿cierto? Va el primero. Ese fue el primero. Después empezó momentos de ira, o sea, ya mi hijo hacía bulles, yo me enojaba. El perro de Dario, yo decía, ¿qué perro este? Pues ya era irascible, sí. Tolerante. Sí, un nivel de intolerancia grandísimo. Llegaba un fin de semana, ya que no me provocaba hacer nada. Que es el momento para estar con los amigos, la familia. Que vamos a la casa de la mamá y yo decía, ay, Dios, bueno, vamos pues. Pero yo no disfrutaba la visita. Vamos a comer hamburguesas, no es que hay que movernos. Y a domicilio. O sea, sentías un cansancio como, sí, como si hubieras hecho deporte. Como si hubiera hecho mil maratones. 1000 maratones, exacto. Me dolían empecé a sentir dolores en los huesos, por ejemplo. En la espalda. Los dedos se me empezaron a encatillar. Yo tuve que empezar con una fisioterapeuta amiga mía a hacer tratamientos porque literalmente yo apretaba la mano y se me pegaban 2 dedos. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Dolores de cabeza que me duraron todo el día. Eso no importaba qué pastilla me tomara. Nada te servía. Nada me servía. Llegó un momento que me aplicaba inyecciones para el dolor, porque no me aguantaba. Yo soy lesionado el hombro porque una vez montando en la bicicleta un taxi me sacó de la vía y yo caí en el andén y me dañé el hombro. El tendón supraespinoso se me volvió nada. Y empezó ese dolor como recién, como si te hubieras acabado de caer. Como si me hubiera acabado de caer, me empezó ese dolor. Yo me levantaba en la noche y yo decía, Dios mío, no aguanto solo. Yo tenía que ir y comprar inyecciones, aplicármelas. Porque no, en la madrugada, o sea, menos mal mucha farmacia abierta 24 horas, sí. Yo iba hasta allá donde fuera, véndame esto, y me aplicaba. Porque no podía dormir por el dolor. Ya no era tanto el trabajo, sino también el dolor. Dolores físicos impresionantes. Se sumó. Entonces, Entonces ese trabajo nunca disminuyó. ¿Eso de dónde provenía? ¿Eso por qué? ¿Hoy le encuentras lógica? No, yo creo que cuando estábamos en pandemia empezaron unas cifras muy interesantes a decir, hicimos 384 videos en el año. Y eso suman tanto y le producimos a la empresa tanto. Luego ya no son 300, sino 400. Sí. Y entonces hicimos 400 videos, más 10 transmisiones, más 2 millones de fotos, más no sé qué. Y había que hacer unos informes semestrales de qué estamos haciendo y cuánto estamos produciendo. El hacer, producir. No, y eso ya estaba como en un informe, entonces ese es el punto ya de partida. Eso es lo que pasa. Este año, ¿cuántos vamos a aumentar? Claro. La meta de nosotros va a ser, ¿qué vamos a hacer? Antes hacías 2 videos y ya en este mes o en este año, en este tiempo vimos que hiciste 5, entonces próximamente podemos hacer 6. Pues claro, o sea, es un punto de partida. Pero los 3 estaríamos de acuerdo que era por una circunstancia muy específica. No, por eso, en el COVID era que eso era lo que se estaba viviendo, pero tomaron como punto de partida el que Víctor podía hacer X número de videos, entonces, pues entonces hizo 5, entonces puede hacer 6. Luego Víctor podía hacer 6, es lo que estoy entendiendo, entonces puede hacer 7. O sea, entonces por eso el ritmo nunca
disminuyó, así la pandemia ya hubiera pasado. Exacto. O sea, una circunstancia acá es que no se leyó entonces el contexto. Si una pandemia pasa, pues el contexto también cambia. O sea, ¿de dónde vas a sacar otros 100 Ujú. videos? Pues es como lo que quiero Los temas como tal siempre salen. Eso expresar. sí es la parte fácil. Ujú, Usted puede sacar una noticia de muchas cosas en la empresa en la que yo estaba, pues eso era súper fácil. Sin embargo, la recarga no bajaba. ujú, Y aunque le ponían a uno o dos practicantes, ya era la función de enseñar y hacer. ujú. Y muchas veces repetir, porque si se cometió un error, entonces le tocaba a uno no solo dar la cara de que se cometió este error, sino solucionarlo. Entonces ya las horas extras eran porque había que quedarse corrigiendo errores de otro. Ujú. Y obviamente pues no son puestos en los que uno dice trabajé tantas horas extras y dame compensatorio en horas o dame compensatorio en plata, eso no pasaba. Ujú. Ok. Lo que llaman empleados de abuso y confianza. Ujú. Lo que les leí ahora, estaba profundamente cansada del trabajo, de la vida, incluso de mí misma, que fue lo que le pasó a Víctor, porque si allá no me provocaba ni ir donde mi mamá, ni salir a comer la hamburguesa favorita, ni disfrutaba de nada. Veíamos entonces en Víctor trastorno del sueño, veíamos irritabilidad, Sí. pues como ofuscación, no tolerancia a ciertas cosas que pueden ser insignificativas. Veíamos el otro que era Dolor de cabeza. dolores de cabeza, los dolores en el Muscular. cuerpo, empezaron los dolores en el cuerpo, dolores de cabeza. Cuando eso pasa, Caro, entonces ya no es un simple estrés. No. Digamos que nosotros en psicología lo llamamos bucle. Es decir, los bucles son como un comienzo de algo que yo ya he vivido, pero que lo vivo como con mayor frecuencia. Y el bucle tiene esas características. Un asunto que le pasó a Víctor es muy en la tendencia a lo que le puede pasar a cualquier persona que empiece un burnout o un estrés o un cuadro de ansiedad, y es el trastorno de sueño. Burnout es como un estrés extremo. Como lo que le pasó Ok. exactamente a Víctor. Entonces, digamos que en primer orden, lo que las personas siempre tienen que tener en cuenta es que no duermo bien, no concilio. Ideas de rumiación es darle la vuelta a lo que le pasó a él. Entonces, ¿cómo voy a organizar mañana, pasado mañana? Ya no descansaba. Otras personas de un momento a otro se levantan en la noche, de un momento a otro no soy capaz como de dormir, o como que me estoy despertando a las 5 de la mañana cuando me Yo me despierto levantaba entre las 2 y las 3 de la mañana. 2 y 3 de la mañana. Entonces, digamos que el trastorno de sueño es como el foco Ahí empieza. mayor, sí. Pues Y las ideas de rumiación o ideas que no terminan. Eso causa, digamos, una gran descompensación, y ahí es donde las lesiones, por ejemplo, porque creo que fue una lesión antigua, pues eso te había pasado en otros tiempos, pum, vuelve a aparecer otra vez con mayor frecuencia. Esas ideas de rumiación también se van a los sueños. No sé si de pronto soñabas en esos momentos que puedas conciliar Más que todo pesadillas con el trabajo. pesadillas, ¿cierto? Como lo que no se resuelve en el día se da empieza a como soñar con el trabajo. pesadilla o sueño. No tiene que ver nada con lo espiritual o yo soñé que tú te ibas a morir, no, sino que en este caso específico lo que él no resolvía en el día, en el sueño se iba a prolongar. Mira que él no tuvo descanso. ¿Esto cuánto duró? Bueno, casi 5 años. Ok. ¿Consultaste algún día? Sí, yo empecé con psicología normal. Después terminé con psiquiatría, Ok. porque ya por los problemas de sueño me recomendaron un psiquiatra. Ujú. Todavía estoy esperando que la DPS me dé la cita. Me tocó consultar. Dios. Afortunadamente tengo 2 amigos psiquiatras Ah, bueno. y me atendieron de manera particular. Ah, ok. Tuve ya medicamentos para dormir. No lo diré nombres porque es maluco, pero empecé con una dosis y me la fueron aumentando, hasta que yo decía, no pasa, si quieres me tomo el frasco por noche. Sí. Y yo dije, no, aquí era normal. Y, ¿sabes qué? Empezó a pasar una cosa muy particularidad que, por ejemplo, yo todos los días me transportaba en bicicleta. Ujú. Yo llegaba hasta cierta parte del camino, parado, por ejemplo, por un semáforo o algo, y yo, puta, no quiero seguir.
como quedarte ahí parado. no quiero seguir. No quiero llegar allá. No quiero llegar quiero- allá. No quiero ir. No quiero ir. Y una vez inclusive ya caí fue cuando me empecé a preocupar. Yo dije, si me tiro aquí de frente, me cogí un bus, Ya. listo, y acabamos esta vuelta. Mm, sí, como no es una idea propiamente, a ver, uno lo podría pensar como que, ay, se quería morir, Ujú. pero yo también lo veo en otros consultantes, es que cogen la bicicleta y dan una vuelta, y dan 2, y dan 3, y dan 4, Yo me iba por las carreteras cada vez más largas. carretas más como prolongando el encuentro con ese monstruo, que en este caso se llama pues trabajo, a veces jefes, a veces compañeros de trabajo, a veces Un proyecto. un proyecto, una tarea. exactamente, o sea, cómo se percibe ese tema, pero ¿qué te hizo recapacitar? Como, ¿Qué fue lo que te dijo? Ya tengo que renunciar. no, a no tirarte a un bus. Ah, No, yo decidí cómo dejo a la familia tirada. los hijos. Sí, entonces yo, La esposa. yo sé, pues que todavía depende mucho de mí, los hijos pues, todavía no están en edad de estar solos. Y decía, no, todavía no es el momento. Entiendo que tú también eres católico, Sí. entonces, Fui a retiros, sí. grupos de oración. Estuve en Eucaristías, jornadas. Y uno salía allá, pero no, uno decía, ah, qué nota. Mm. De los 2 días Como después ese- estaba como si no hubiera pasado nada. Claro, era muy encima el alivio, digámoslo así, no era continuo, sino muy allí. Ujú. Y también, perdón, Tranquilo. eh, todo se combinó con la muerte de mi papá. A él le dio cáncer en plena pandemia. Y fue muy complicado porque, como todas las EPS estaban cerradas, Ujú. conseguirle, por ejemplo, un TAC o conseguirle algunos exámenes fue muy complicado. Casi que me tocó buscar roscas Sí. y me decían, sí, tráigalo para las 2 de la mañana, se lo tendemos aquí por un ladito para que nadie se dé cuenta. Ujú. Y entonces ya con diagnósticos y con todos los fuimos para allá y ahí sí hubo forma de hacerle biopsia y hacer y dieron diagnóstico. Y él luchó mucho con ese cáncer. Inclusive muchas citas que le daban a él en las noches, yo lo acompañaba y lo llevaba, yo estaba allá pendiente de él y todo. Cuando él murió justo cuando yo estaba en vacaciones. Ujú. El día antes de que yo entrara a vacaciones, él falleció. Entonces, yo le decía a mi esposa, no quiero entrar. Ujú. O sea, yo tengo ese dolor. Un duelo tan fuerte. Durísimo. Claro. Tengo que admitirlo que yo ¿Todavía? estaba Mm, muy cercano a mi papá. Pues era la llave mía. sí. Espérate. Entonces, recuerdo mucho que yo le decía a mi esposa, le decía, no quiero entrar, no, yo ya no quiero más. O sea, frenemos esta vuelta. O sea, como cuando Mafalda decía, frenen que me quiero bajar. Sí, Yo decía lo mismo, yo decía, ya, ¿qué está pasando conmigo? Ujú. claro, Porque yo mi trabajo, una cosa que me ha caracterizado es que yo amo lo que hago. claro. O sea, yo vibro por lo que hago. Y ya no lo quería hacer. O sea, algo tiene que estar pasando porque yo no quiero hacer lo que yo hago. Cuando uno llega a Así ese es. punto, ahí ya no es. Ahí ya. Cuando uno siente que ya no quiere ir, que ya no amo mi trabajo, que ya no hay satisfacción personal, que no hay satisfacción laboral, ahí ya no es. Sin Hay embargo, ciclos que se cumplen, ciclos todo el que mundo me hay que decía lo cerrar. mismo y yo decía, no, pero es que yo amo la empresa, esa empresa me da mucho, pagan bien. Tengo agradecimiento, Sí, claro. hay gente que me dice que yo hago las cosas bien. Sí. eh, Pero ¿crees que para ese momento ya eran como excusas? Es decir, puede que todos hagamos las cosas bien, que Que uno quiera el uno lugar quiera de trabajo, hacerlo, sus que compañeros. pero ya pues en el fondo había yo ya sabía que yo tenía que estar allá. que ya habías cumplido Sí. como ese Que ciclo. cumplí el ciclo. Es más, me pasé. Ujú. Hasta que ya llega una serie de detonantes, de cosas que no salieron bien. Y aunque yo le metía aparentemente toda la picha, o sea, le metía todas las ganas a hacer algo, las cuales no funcionaban. O sea, es como cuando el equipo de fútbol sale con toda y pierde de todas maneras. Sí, Y la crítica y está el público encima de ustedes son malos, pero yo lo Yo intenté. hice todo lo, Y yo, o sea, yo lo bueno lo hice. que pude. Y entonces dije, no, ya, aquí no puede. Y después de darle muchas vueltas a la cabeza una noche, 3 de la mañana otra vez, ajá. mi esposa se despertó, no puedes dormir, yo no. Nos sentamos a comer, se le dije, parce, ya, no, ya, no aguanto más. Entonces ella me dijo, entonces, ¿qué estás esperando? Hágale, Ujú. renuncie. Pero Qué bonito. mira qué bonito y qué Un valiente apoyo. porque muchas personas
no son capaces de dar ese paso, ¿cierto? Porque pagan bien, entonces como tengo 2 hijos, como porque tengo esposa, como, y Víctor fue capaz de decir, algo pasará, algo resultará, pero digamos, después de mucho tiempo, Víctor se pudo poner él en primer lugar. Exacto. Primero yo para que todo lo otro esté bien y fue capaz de renunciar. Pero hay personas que no, bueno, y eso que Víctor buscó ayudas de muchas maneras, Externas. psicólogo, psiquiatra, medicamento, ayudas espirituales. Hay gente que no es capaz de hacer eso, pero ¿hasta dónde lo puede llevar a uno ese Exacto. estrés extremo? Y que es la familia, definitivamente, una esposa, los hijos, los que nos van a dar la coherencia. Que si hay que renunciar, podemos renunciar. O sea, que más que los que nos aman nos puedan decir, bueno, ya, hasta aquí, yo te apoyo, creo en ti y lo hiciste hasta la fecha de hoy, lo haces, Es una cosa ¿cierto? muy satisfactoria, ¿sabes? Porque cuando llevaba yo 2 días de haber salido y me vio otra persona, me dice, "Ja, te cambiaste la cara, Sí. te veo súper bien". ¿Mm? Y mi hijo esa misma noche me dijo, tan bueno que mi papá ya no se enoja por todo. Ah, qué bonito. Y el cambio fue como inmediato. De un día para otro, ¿cierto? Es que esa primera noche yo me acosté tipo 8 de la noche Ah, claro. y me levanté a las 9 de la mañana y estaba lloviendo. Y le decía yo a mi esposa, perdón, hoy no me mojé en la bicicleta. Y me volví a voltear y Pude dormir seguí todo durmiendo. esto. Y no, a las 10 de la mañana caí en la cuenta, espérate un momentico, es que yo dormí toda la noche. Ay, mira, qué bacanería. Qué alivio, qué No, nos alivio. sentábamos, hicimos el desayuno, todos muy ricos, todos felices porque los niños estaban en vacaciones, entonces ayunamos todos juntos y es que vamos a dar una vuelta con los perros. Y yo, ay, sí, vamos. Vamos. Y Ay, fue una cosa súper rara, para mí fue súper raro. Ese día ni siquiera nos vamos en la casa. Paramos en un lugar, es que quieren comer aquí, comamos. Y porque claro, era pet friendly, entonces todos juntos, y todos juntos entramos, todos juntos salimos. Y así es como esto parece un sueño, yo no lo puedo creer. Pero eso Qué es verdad. lindo. Y alguien cercano, muy, muy cercano, una historia medio parecida, cuando decide salir de esa empresa, de su lugar de trabajo, también me decía, por fin, después de mucho tiempo, pude dormir. O sea, es verdad. ¿Cómo enfrentamos esto para que no pase mucho tiempo? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo enfrentamos este Estos estrés sucesos. extremo? Sí. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo y gracias, Víctor, por ponerlo al servicio también de esta humanidad. Es real. Lo que le pasa a él le puede Ah, no, a muchísimas personas. Sabemos que todas las empresas tienen síntomas. Entonces, lo primero es saber dónde me engancho y dónde no. Leer el contexto, o sea, es ilógico que después de una pandemia tengamos que estar produciendo lo mismo y eso le pasó a Víctor y le sigue pasando a mucha gente, que es como producir y producir y producir y hasta más y casi sin argumento contextual, pues porque no había por qué producir a esa escala, se pueden hacer otras estrategias. Okay. No máximo de 3 meses, si usted en 3 meses empieza a sentir síntomas de no poder dormir, de un dolor muscular, de un dolor de cabeza, de no poder, de esa irascibilidad, porque es que también el humor te cambió, ¿cierto? No, 3 meses, 5 años, puede terminar precisamente en un cuadro no solamente psicológico, sino en un trastorno, en este caso fue ansiedad o depresión. No, me diagnosticaron ansiedad y burnout. Y burnout. Entonces, no hay que llegar pues hasta allá. Y saber que, sobre todo esto para los jefes y quienes están al mando, este tema de trabajar como con apertura, no tener miedo de decir como le pasó a esta persona del texto y es, no soy capaz, quiero llorar. Pues también es como estar muy conscientes porque la oración, esa meditación que tuviste, pero sobremanera el apoyo familiar. Lo que hablábamos en otros podcasts, rodéate de gente que realmente por el amor que te tienen te van a decir y te van a apoyar en la decisión que se tome. No hay que tener tanto miedo, hay que vivir, sí. Pero en el amor, ¿cierto? Como en esa forma afectiva. Bueno, y termino pues escrito que me encontré.
El síndrome de desgaste profesional es un padecimiento que se caracteriza por una respuesta prolongada de estrés ante los factores estresantes emocionales e interpersonales en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficiencia y negación de lo ocurrido. Pues ojalá, cierto, lo que decías, pues Sí. Empiece en los lugares de trabajo, en los lugares académicos, en donde estamos, a importar más la persona que realmente lo que estás produciendo, lo que estás haciendo. Por lo que está pasando ese ser, porque aquí hay algo también para concluir, es que no fue un duelo laboral, también fue una pérdida de un padre. Entonces eso tampoco se puede dejar pasar como aquí no pasa nada. No, ahí pasó algo muy fuerte y tampoco hay que dejarlo pasar. Los duelos también hay que elaborarlos. Y eso permite, digamos, como un pronóstico, digamos, para la persona más efectivo en su futuro. Claro, y lo de Víctor pues fue como todo esto, más el duelo, ¿cierto? La pérdida de su padre, pero vemos cada vez más historias de estrés. Yo estoy aterrada, No, sí. de estrés en adultos, en jóvenes, en niños, o sea, el estrés, el burnout, la ansiedad. Incluso les voy a contar una historia de una persona que le pasó pues con el hijo, ¿cierto? En el colegio. Imagínense que